Les traigo una partida muy aguda e interesante del Encuentro Nacional de Ajedrez Puebla 2025, en el cual se enfrentaron dos fuertes jugadores mexicanos, García de Dios José Antonio y Paz Valera Luis. Y lo interesante de esta partida es que hubo mucho cambio de quién tenía ventaja en la partida, y si algo se demostró es que el material no asegura quién va a ganar la partida. Y otro punto de interés es que, al igual que la otra partida que subí al canal de este torneo, ganó el jugador de menor rating, que en este caso era Paz Valera Luis, así que se desquitó de la partida anterior. Y bueno, si ustedes quieren ver la partida, acompáñenme. Como les mencioné, la partida se jugó en el segundo encuentro nacional de ajedrez en Puebla. Se estaba jugando a 50 minutos más 10 segundos de incremento, y con blancas iba el candidato maestro García de Dios José Antonio, con un elo de 2224, y con negras Paz Valera Luis Carlos, con 2127 de elo FIDE. Era la tercera ronda, y estos jugadores eran el rating 2 y 3 del torneo, así que era una obligación que esta partida estuviera buena. La partida inició con la jugada D4, inicio peón de dama, y negras respondieron caballo F6, la misma elección por parte de Valera que jugó en la partida anterior, que si aún no la han visto pues se las recomiendo porque está épica. C4, planteando un gambito de dama, E6, dando salida a su alfil de casillas negras, y G3, y las blancas transforman su apertura a una catalana, la cual ustedes pueden reconocer por su fiancheto característico en el flanco de rey. D5, las negras toman su parte del control sobre el centro, las blancas juegan caballo F3 pues siguiendo su desarrollo para luego poder enrocarse, las negras desarrollan su alfil con jaque, alfil B4 jaque, las blancas se cubren del jaque con alfil D2, obviamente si aquí las negras jugaran alfil por D2 pues podrían recapturar con el caballito desarrollando una pieza, y esto pues no es muy conveniente porque no te conviene que tu rival desarrolle sus piezas rápidamente. Por lo tanto, las negras simplemente regresaron su alfil a E7, conservando fuerzas para un futuro. Las blancas siguen con su desarrollo jugando alfil G2, enroque corto y caballo E4. Y esta jugada, aunque podría parecer buena, y de hecho suele ser buena en algunas aperturas o defensas, en esta situación no lo es tanto, porque la catalana se distingue porque se llegan a posiciones un poco semicerradas. Esto quiere decir que no hay tantas aberturas en las cadenas de peones, por lo tanto tal vez un caballo pueda ser más útil que un alfil. Además de que si por ejemplo las negras trataran de ser caballo por D2 pues seguirían regalando un tiempo a las blancas de desarrollo. Pero bueno, si decimos ok, pero me conviene mejor conservar ese caballo ahí en una posición activa que cambiarlo, y esto es verdad, pero también tengan en cuenta que para que una pieza sea realmente activa tiene que servirnos para algo tenerla en una posición como esta, y aunque este caballo se ve muy bonito, realmente no genera tantas amenazas ni mucho menos. Y José Antonio continúa con dama C2, metiendo una ligera presión sobre el caballo y despreocupándose totalmente de la posible captura en D2. Las negras refuerzan su posición con C6, y las blancas, pues como es una posición un poco cerrada, se ponen a maniobrar con sus piezas y llevarlas a mejores casillas, y esto lo logran haciendo torre D1, colocando la torre en una buena posición. Las negras continúan con su desarrollo caballo D7. Como las negras no se deciden a capturar el alfil, pues entonces las blancas mejor lo reacomodan y juegan alfil F4, llevándolo a una posición un poco más activa, dado que ya controla una diagonal más amplia, e incluso puede ayudar al caballito a tomar el centro con un caballo E5. Las negras refuerzan aún más su posición de su caballito de E4 jugando F5, y las blancas completan su desarrollo jugando caballo C3, y se llega a esta posición cerrada. Y antes de continuar con el video, quiero invitarlos a que le echen un ojo a la página OmniChess, en la cual podrán adquirir material de ajedrez de todo tipo, desde ajedrezes de madera de diferentes tipos y calidades, hasta ropa de ajedrez y muchos souvenirs. Además, aparte de la tienda online, OmniChess también tiene una tienda física en lo que sería Ciudad de México, y cuentan con formas variadas de pago como Mercado Pago, además de algo que es muy importante: números para atención al cliente, donde si ustedes tienen alguna consulta o duda pueden hacérselas llegar. Así que si ustedes son ajedrecistas que buscan ajedrezes o relojes para llevar a sus torneos, o son profesores que buscan una tienda que les ofrezca mayoreo en ajedrezes, OmniChess es la tienda que estaban buscando. Les dejo el link a la tienda en la descripción. Continuemos con el video. Que bueno, si ustedes se preguntan qué criterios son los que definen que esta posición sea cerrada, bueno, básicamente que no se ha cambiado ningún peón. Ambos jugadores conservan sus cadenas de peones intactas, y en estas posiciones el juego que se va a seguir es el de maniobras, básicamente empezar a buscar posibilidades para obtener ventaja, pero casi siempre se logra mediante alguna ruptura o también maniobras de piezas. Pero a lo mejor ustedes se están preguntando, Chavita me dijo que esta partida era aguda y activa, y sin embargo estamos en una posición cerrada, que si no mal conozco, eso quiere decir que hay poco ataque y pocas maniobras impactantes. Pero no se preocupen, porque estos jugadores, a pesar de que están jugando medio tranquilo y cerrado, en realidad sus espíritus no son de esta naturaleza, y lo vamos a ver a continuación. Las
Las negras continúan en esta posición jugando a 5, básicamente ganando espacio en el flanco de dama. Las blancas, ahora sí, apoyado por su alfil, controlan el centro jugando caballo e5 y las negras vuelven a tirar otro peón con g5, lo cual, como les digo, demuestra que a pesar de que están en una posición cerrada, que tal vez debería de ser como para jugar más tranquilo y cosas así, no, estos jugadores empiezan a jugar agresivo, o al menos tiran el primer golpe las negras. Aquí las blancas deciden cambiar caballitos, alfil por d7 y alfil e5, y las negras deciden regresar su caballito a d6 para, supongo yo, presionar el peón de c4 y decirle a las blancas: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a capturarme en d5 o vas a avanzar cerrando la posición? Y a lo mejor ustedes dirán, pues seguramente jugó c5, ¿no? Porque pues están jugando una apertura medio cerradita, pero no, aquí las blancas decidieron hacer c por d5. Las negras retoman con el peón de e, deshaciéndose de una posible debilidad, y justo en este momento es cuando la partida sufre metamorfosis y cambia de una posición cerrada y un poco más técnica a una posición de lucha encarnizada, porque las blancas aquí juegan caballo por d5 sacrificando material, lo cual teóricamente no tiene que ser bueno porque acaban de regalar un peón de agrapa. Pero recuerden que aunque haya cosas que realmente no sean tan buenas, siempre tienen ciertas compensaciones, y muchas veces en el caso de los sacrificios como este, lo que se pretende es obtener mucha actividad sobre el tablero, que es lo que obtuvieron después de c por d5 y alfil por d5 jaque, ya que estos alfiles dominan todo el tablero y las negras caen básicamente en defensa. Única jugada, caballo f7 para impedir un jaque mate o regalar piezas, y ahora sí, las blancas retoman su material jugando alfil por b7, y básicamente las blancas, a cambio de una pieza, obtuvieron 3 peoncitos y una actividad fuerte por al menos un tiempo, mientras que las negras pues obtuvieron una pieza extra, lo cual sinceramente puede ser muy bueno en el medio juego, y poco más. Las negras juegan torre a7, pues prácticamente única, y las blancas pues siguen molestando con alfil c7, única dama e8 y alfil d5, conservando la clavada sobre el caballito. Y algo interesante es que si por ejemplo vemos esta partida en el módulo, nos dice que las negras tienen casi de ventaja de un peón, tal vez porque, como les dije, 3 piezas en el medio juego sí suelen superar a los peones, pero este es un claro ejemplo de esas posiciones en las cuales el módulo te dice: sí, tiene ventaja, está ganadísimo, y cuando tratas de sacar esa ventaja pues se complica demasiado. Y esto es justamente lo que le pasa a Luis Valera, porque aquí juega alfil a4, una jugada que, bueno, tiene el propósito de ganar un tiempo atacando a la dama para poder jugar un dama d7 y molestar a los dos alfiles blancos que podrían ser débiles. Pero esta jugada es un error grave, porque pasan de tener cierta ventaja a ya estar con desventaja, dado que aquí la mejor jugada para las blancas es hacer un dama por f5, y a lo mejor esto puede parecer una locura porque están regalando la torre de d1, pero ¿qué ocurriría si aquí las negras dicen: ah, mira qué sonso, me regaló una torre? Pues que tristemente morirían en cuestión de segundos por la jugada alfil e4, amenazando jaque mate en h7, y no hay forma de salvarse. Lo único que podrían hacer es jugar rey g7, dama por h7 jaque, rey f6 y dama g6 jaque mate. Así que, como pueden ver, una ligera imprecisión puede costarles la partida, y a pesar de que después de perder este peón aún hay mucho juego y no han perdido la partida ni mucho menos, siempre y cuando no hagan alfil por d1, se puede ver la complejidad de la posición. Pero bueno, volviendo a la realidad, esta jugada pues no era tan sencilla de ver realmente, porque pues no es tan fácil regalar una torre de chill, y mejor las blancas simplemente decidieron hacer b3, corriendo al alfilito. Pero esto, como les dije, era justo lo que querían las negras, y por ende recuperan pues su ventaja, y juegan dama d7, defendiendo al peoncito de f5 y a la vez atacando a las dos piezas blancas invasoras. Las blancas retiran su alfil atacando torre, alfil b6, y las negras se ponen salvajes una vez más, como diciendo: ah, tú te pones acá de agresivo, pues mira, yo me pongo más loco, y juegan dama por d5, regalando la torrecita de a7. ¿Y cuál es la idea? Bueno, después de que juegan alfil por a7, las negras regresan su alfil a c6, y se puede apreciar más claramente cuál es la trampa de las negras, o mejor dicho, su plan, y es que ahora generan una batería de dama y alfil para dar un jaque mate, o sea que básicamente sacrifican material, más concretamente 2 peones, a cambio de obtener ataque, lo cual es sorprendente si lo analizamos con el módulo, y les explico por qué. Porque, por ejemplo, el módulo dice que este plan es 100% correcto, sin embargo, para humanos como nosotros, realmente es un plan bastante complicado de seguir, porque no es tan fácil que el ataque funcione, y de hecho esto se verá más adelante. Pero lo que sí podemos sacar de conclusión es que este jugador, Luis Paz, realmente
sí juega bastante fuerte, porque encontró planes de módulo de ataque, y eso es bastante bueno. Pero bueno, veamos por qué no es tan fácil que funcione un ataque así. Y es que aquí las blancas jugaron F3, las negras continuaron con G4 metiendo aún más presión, y las blancas respondieron E4, buscando básicamente cerrar esta diagonal. Las negras retiraron su dama atacando al alfil, y las blancas pues básicamente hicieron lo mismo retirando su alfil a C5, tal vez buscando cambios para suavizar el ataque negro, pero esto solamente le da más ventaja a las negras. Pero si hubieran encontrado el plan correcto, el cual, siendo sinceros y siendo justos, no era nada fácil de encontrar, porque estas posiciones son de esas que el módulo te dice, sí, está regalada la partida, pero en realidad es un mate en 500, ¿sabes? Y bueno, ¿qué era lo que tenían que hacer las negras aquí para obtener una ventaja muy amplia? Era hacer G por F3, rompiendo la posición del flanco de rey. Y si las blancas pues tratan de cambiar aquí alfiles molestando al alfil de C6, se podría continuar con alfil por E4, ganando un segundo peón, y las blancas tendrían que regresar el material, porque si tratan de por ejemplo defender su alfil con dama C5, podría continuar torre C8 llevando una pieza más al ataque, y si tratan una vez más de defender su pobre alfil jugando un dama A3, es cuando se desbloquearía un poderoso mate en 8, lo cual, como les digo, pues es muy inhumano la verdad. Pero tratemos de explicarlo para personas de carne y hueso. Básicamente las negras, a cambio de su piececita, que bueno, momentáneamente no tienen, obtienen mucha fuerza sobre la segunda fila, lo cual crea posibles combinaciones de jaque mate, gracias a que por ejemplo va a venir un torre C2 combinado con a lo mejor un F2 jaque, y posteriormente hay muchas formas en las cuales la dama negra puede entrar en acción, y esto, como les digo, pues va a desencadenar en la destrucción total de las blancas. Pero creo que hablo por todos cuando digo que nadie puede juzgar a Luis Valera de no ver este plan, porque pues era completamente inhumano, y él en su lugar simplemente quiso irse por algo un poco más seguro, que fue jugar caballo G5. Pero esto, por los cambios que se vienen y pues que realmente ambos jugadores tienen desarrollo y actividad, pues lleva la partida a una posición de empate prácticamente. Las blancas hicieron lo correcto y jugaron alfil por E7 cambiando piececitas. Las negras tomaron el peón de F3 con jaque, rey F2, alfil por E4 ganando un segundo peón y bueno, obteniendo un tiempo atacando a la dama. Las blancas defendieron su alfil, dama C5 y torre E8, y a pesar de que pues si nos damos cuenta las blancas tienen 3 peones de ventaja, la posición no es para nada favorable a las blancas, porque aquí la igualdad se da básicamente porque el rey blanco está súper expuesto, y si las blancas se descuidan por un momento siquiera, pueden sufrir un terrible final. Por lo tanto se compensa bastante bien la pieza que tienen de menos. Las blancas retrocedieron su alfil a F6 dando un soporte extra al peón de D4, y las negras pues tratan de lanzarse a la yugular jugando torre C8, pero esto fue un error grave para ellas, porque básicamente permitieron la jugada dama E7, con lo que se cambian las damas. Bueno, básicamente porque pues se amenaza un mate en G7. ¿Y esto qué tiene de malo? Pueden pensar. Muy simple, porque sin damas la posibilidad de dar un jaque mate en el medio juego pues se reduce bastante. Más concretamente le quita fuerza al ataque de las negras, por lo tanto se empieza a descompensar esa desventaja material, y como nos muestran en la partida, las negras siguieron con torre C2 jaque, rey E3, y a las negras pues no les quedó otra opción que jugar dama por E7, y con esto ahora son las blancas las que lideran en la posición. ¿Y por qué? Porque si nos ponemos aquí a analizar, podríamos decir, pero no entiendo por qué las blancas tienen ventaja cuando pues las negras tienen un fuerte ataque, y aparte pues los peones de H2 y G2 realmente corren mucho peligro y probablemente se pierdan, lo cual pues va a desencadenar que estos peones negros pues avancen y tal vez coronen. Y la verdad es una duda razonable, pero la ventaja de las blancas es muy fácil de entender. Aparte de que tienen ventaja material luego de alfil por E7, existe algo muy importante, y es que si se dan cuenta, ellas cuentan con un peón pasado, y para los que no lo sepan, un peón pasado suele dar muchísima ventaja a los jugadores que lo posean, básicamente porque para impedir que se convierta en dama, casi siempre las piezas del oponente se empiezan a tener que poner la tarea de andar cuidando que no corone, y esto no es bueno para quien lucha contra el peón pasado. Básicamente por esto es que ahora las blancas están ganando, porque tienen la ventaja en la partida. Pero como veremos en unas jugadas más, el hecho de que tú tengas ventaja material o incluso ventaja en una posición en concreto no quiere decir que tengas la partida asegurada ya en el bolsillo. Y como les dije al iniciar el video, esta partida se distingue porque es muy aguda, lo cual quiere decir que hay posiciones muy complicadas, y la posición que se viene no es para nada fácil. Las negras siguieron con rey F7, las blancas jugaron alfil D8 pues metiendo presión sobre el peón de A5, las negras decidieron hacer torre C3 jaque, lo cual tal vez una vez más
no sea muy bueno que digamos, porque les convenía más pues ponerse ya en marcha con el plan de deshacerse de los dos peones de H2 y G3 para lograr avanzar sus peones. Y torre C3 realmente solo ayuda a que el rey también se sume al avance del peón. Rey F4, caballo por H2, ahora sí capturando los peoncitos. Las blancas ofrecen un cambio ahí inocente, las negras pues prácticamente obligadas juegan torre F3 jaque, y el rey de las blancas ahora sí se pone en marcha a ayudar a su peón, y por esto es que las blancas tienen ventaja, básicamente porque llevan la delantera en la coronación. Las negras continúan con su plan jugando torre por G3, las blancas avanzan D5, las negras generan amenazas ahí como pueden, y las blancas empiezan a jugar impreciso, y esto no es para nada bueno. ¿Y qué es lo que hicieron que jugaron impreciso? Muy fácil, aquí jugaron rey D6. ¿Y por qué es impreciso? Me podrían decir, si realmente están quitando a su rey de una amenaza bastante fuerte. Muy sencillo, porque ¿qué dijimos que era la ventaja de las blancas en esta posición? Muy fácil, que llevan la delantera en el plan de coronación. ¿Y cuál es la forma más fácil de perder esta ventaja? Poniendo obstáculos delante del peón, lo cual, siendo justos, aún no es tan grave, porque las negras siguen estando más atrasadas en su plan. Pero aquí se les fue una muy buena jugada, y era jugar alfil B6. ¿Por qué es bueno esto? Muy fácil, porque despejas una casilla muy importante de coronación, y aparte molestas a las piezas negras, por lo tanto tendrían que jugar algo como torre 2, y ahora sí les convendría a las blancas jugar un rey D6, con lo que ya solamente quedaría un estorbo frente al peón, y prácticamente ya hay vía libre para la coronación, mientras que un rey D6 directo solo añade un estorbo más en el camino del peón, y no aprovechan las jugadas intermedias. Las negras en cambio sí están aprovechando para avanzar en su plan, y por eso juegan G3, las blancas despejan la casilla de coronación con un alfil G5, torre F3, y es aquí donde ya las blancas se equivocan una vez más, porque deciden hacer rey E5, lo cual podría parecer bueno, porque básicamente están despejando la última pieza que le estorbaba al peón para coronar. Pero el problema de llevar el rey a E5, porque bueno, la opción correcta era rey C7, es que el rey se queda en una casilla muy expuesta, de hecho se queda al alcance de un caballo jaque, y luego de un G2, que fue lo que hicieron las negras, es que las blancas empiezan a ver por qué no fue bueno jugar rey E5, porque si ahora por ejemplo tratas de hacer un D6, puede venir un caballo jaque, rey D4 y un rey E6, con lo cual la coronación del peón se vuelve muy pero muy difícil, porque las negras también están amenazando con coronar, y toda la ventaja que tenían las blancas en su plan de coronación se fue a la roña. Las blancas aquí entran en modo supervivencia y por eso juegan torre G1 tratando de impedir la coronación, pero ahora las piezas negras se activan y por eso juegan caballo G4 jaque, rey D6, rey G6, presionando al alfil, jugadas intermedias, y nada más para que vean lo grave de la situación, aquí el módulo recomienda que sacrifiquen la pieza jugando torre por G2, nada más para que guachen. Las blancas continuaron con alfil E7, torre D3, una jugada obvia, y las blancas regalan su peoncito pasado de D5, porque bueno, si trataban de defenderlo con un torre C5, realmente la posición era muy pero muy fea luego de caballo F6, porque se amenaza 3 veces al peón, y si tratas de cambiar el alfil, básicamente la partida se decide con un H5, con lo cual las negras básicamente ganan porque su plan de coronación llega antes que el de las blancas. Por eso decidieron regalar el peón para mejor buscar otros chances. Torre por D5 jaque, rey B6 y F4. Y creo que es muy básico el por qué las negras están ganadas, porque recuerden una vez más, para que no se les olvide, el plan con el cual estaban ganando las blancas era el de coronación. ¿Y en qué se basaba ese plan de coronación? En su peón pasado de D5 que acaba de ser devorado. Y mientras tanto, las negras no han perdido para nada su plan de coronación, al contrario, cada vez están mucho más cerca de hacerlo una realidad. Y como las negras siguen teniendo su plan y cada vez más cerca de una coronación, y las blancas ya perdieron hasta su peón, por eso están perdidas. Las blancas continuaron con torre C E1, tratando ahí de buscar alguna cosa que les funcione. Las blancas defendieron atacando también, alfil C5, F3, es muy triste ver cómo esos peones están avanzando, alfil D4, torre 6 jaque, rey por A5 y H5, y ese peoncito no hay quien lo pare, así que realmente la partida ya está decidida, y ya solamente queda ver pues la carrera de los peoncitos. Así que veamos, las blancas jugaron B4, las negras H4, las blancas jugaron B5, las negras H3, las blancas jugaron B6, las negras jugaron rey F5 para, bueno, evitarse cualquier posible jugada como torre por E4 en un momento dado, ya que la torre va a ser la encargada de parar el peoncito. Las blancas, pues en vista de que ya no hay nada más que hacer, pues juegan torre por E4, B7, torre 8, torre C1, bueno, la tentativa básica de supervivencia, torre B8, rey B6
H6 y H2. Y aquí no me queda muy claro si se rindieron las blancas o se les acabó el tiempo. Yo me imagino que se rindieron. Y pues la verdad es que fue una partida increíble, porque no sé ustedes, pero a mí las partidas que más me gustan es cuando se dan hasta con la chancla o el sartén. Y no me pueden negar que en esta partida se dieron con todos estos jugadores. Y como les digo, esto se empezó a poner acá agresivo y agudo desde que las blancas sacrificaron pieza a cambio de peones. Y la moraleja que yo saqué para ustedes de esta partida es la que les mencioné en el título del video, y es que muchas veces, a pesar de que tengas ventaja material, como en esta posición de aquí, no quiere decir que tengas la partida ganada. Muchas veces en el ajedrez importa mucho más que tengas una buena posición, como la que tenían las negras de ataque. Y otra cosa positiva que podemos sacar de esta partida es que nunca te rindas, y también a la vez que no bajes la guardia, porque así como nosotros cometemos errores, nuestro oponente también los puede cometer. Y algo curioso que me vino a la mente es que una vez leí en un libro de finales un dicho que decían, y es que decían que en la apertura te puedes equivocar y no pasa nada, te puedes recuperar y no tienes necesariamente por qué perder la partida. También decían que en el medio juego exactamente pasa lo mismo, puedes fallar una que otra vez, no pasa absolutamente nada porque existen las segundas oportunidades, pero si te equivocas en un final, valiste camote. Y siento que queda bastante claro aquí, porque aunque ambos jugadores cometieron errores, el que cometió el error al final fue el que le pasó como en la papa caliente, al final se quemó. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Espero que les haya gustado la partida de estos dos buenos jugadores mexicanos. La verdad, a mí me gustó bastante porque, como les digo, me encantan estas partidas de ataque en las que se dan con todo. Y sin más, como siempre, si les ha gustado el video, pues recuerden que me pueden dejar un like, un comentario. Si aún no se suscriben, pues suscríbanse, que es gratis y nada les cuesta. Y por cierto, muchos de los que me siguen, como más del 90% de mis suscriptores, no tienen activadas las notificaciones, que básicamente se activan cuando le das a la campanita, y eso les avisa de que subo un nuevo video. Así que si están suscritos al canal, que intuyo es porque les gusta mi contenido, pues denle a la campanita, porque así les avisa cuando subo nuevos videos, que de hecho pueden saber cuando los subo porque estoy actualmente subiéndolos los miércoles y sábado. Así que bueno, échenle un ojo a eso, por favor. Y sin más, nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós.